Dice la palabra que estamos llamados a ser santos porque Él es santo. Vamos a meditar bajo el tema 3 aspectos esenciales para llevar una vida santa. ¿Cuántos son santos aquí, hermanos? ¿Cuántos son santos? Amén. Declare lo que usted es un santo. Es un llamado, es un apartado del pecado. Y hoy vamos a conocer esos 3 aspectos que nos garantizan que nosotros somos santos porque Él ya nos escogió. Amén. Vamos a ver la santidad desde 3 puntos esenciales, pero también vamos a reconocer los atributos de nuestro Señor Jesucristo, porque también debemos diferenciar lo que es. Él es santo, pero nosotros nos está llamando a esa santidad para ser tal como es. Y estaremos leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Hablando el escritor de este libro, ¿verdad? Hablándonos acerca de poner la mirada en Cristo Jesús, y a su palabra dice: seguid, repitámoslos todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Voy a pedirle a multimedia que apague las luces y me ponga ahí el video que tenemos. ¿Cuántos queremos habitar en la ciudad santa? ¿Cuántos cenaremos y beberemos? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Esta visión es el clímax del plan redentor de Dios. Una ciudad santa, eterna y gloriosa, no construida por manos humanas, sino preparada por Dios mismo. La nueva Jerusalén no es una simple ciudad, es símbolo de la morada perfecta de Dios con su pueblo. Es el lugar donde ya no habrá más lágrimas, muerte, dolor ni pecado. Desciende del cielo porque no es producto de la tierra ni del esfuerzo humano. Es un regalo divino para los que han vencido. Su belleza es comparada con una esposa ataviada. Esto habla de pureza, preparación y amor. La ciudad refleja el corazón de la novia de Cristo, la iglesia glorificada, limpia y lista para unirse eternamente con su Señor. El misterio es profundo. Esta ciudad es también una persona colectiva, los redimidos, y un lugar literal. Es el cumplimiento de la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, pero ahora para siempre. La Jerusalén celestial es el destino final de los que perseveran. Es la restauración del Edén, multiplicado en gloria. Y su luz no será el sol ni la luna, sino el Cordero mismo, que iluminará a todos los que habiten con Él en la eternidad. Era un video acerca de la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Ahí donde dice el libro de Apocalipsis que habitaremos juntamente con Él si nosotros lo creemos. Gloria al Señor, porque esas promesas, hermano, es que tenemos que saber, tenemos que reconocer que esta palabra es fidedigna, es infalible. Del libro de Hebreos. Casualmente, en cualquier Biblia de estudio, no le va a aparecer escrito por Juan o escrito por Lucas. Se adjudica o se cree que lo escribió Pablo o Bernabé o Apolo, pero no lo especifica claramente quién fue. Lo más importante que sabemos del libro de Hebreos es que fue inspirado por el Espíritu Santo para reconocer la fe de la que habla este libro, de Jesucristo, en su venida y en la redención hacia sus hijos. Un libro que fue escrito aproximadamente en el siglo I después de Cristo, para los años 60 y 90. ¿Por qué se escribe este libro? Porque los judíos cristianos regresaban y tenían dudas de la fe del Señor Jesucristo, de que había sido Él el enviado. Entonces este libro se escribe
para que aquellos judíos cristianos que creen en Cristo, porque no todos los judíos creen en el Señor Jesucristo, y nosotros como gentiles escogidos leamos el libro de Hebreos y creamos en esa promesa, porque dice Él que Él nos escogió como una nación santa. Si usted lee el libro de Hebreos, va a ver en los temas centrales una advertencia de no regresar atrás, de reconocer las promesas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento. Amén. Hablando un poquito así del contexto en el cual se escribe este libro. Y antes de pasar al desarrollo, voy a pedirles, no importa si usted está aquí adelante o atrás, dele un abrazo de paz, porque el versículo empezaba: seguid, como decía, la paz con todos. Y la paz, hermanos, la paz es aquel sentimiento, aquella tranquilidad que usted tiene con su hermana y con su hermano. Por eso hoy le voy a pedir que usted, si tiene el deseo, le dé un abrazo de paz al que está a su lado, al que está atrás. Usted se puede levantar en este momento y decirle: la paz del Señor sea contigo. La paz gobierne en tu corazón y en el mío. Hermanos, tener la paz es dormir tranquilamente. Tener la paz es tener a Jesús verdaderamente en el corazón y no solamente en los labios. Tener la paz es vivir una vida pacífica, no con alteraciones, ni con murmuraciones, ni con resentimientos en su corazón, porque su conciencia misma le redarguye a usted y ni siquiera lo deja su pensamiento libre. Fíjese qué difícil es no tener paz. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo la doy porque Él es el dueño de la paz. Él es el que te da esa paz, esa tranquilidad, aún en medio de las situaciones económicas, aún en medio de las situaciones matrimoniales, aún en medio de aquel que te ha criticado y ha sido injustamente. Ahí tienes tú la paz del Señor, porque esa paz es la que sobrepasa, dice la palabra en Filipenses 4, todo entendimiento. Y si nosotros seguimos la paz, es elemento esencial, según Hebreos 12, elemento esencial, seguir la paz con todos. Solo hacemos esta pequeña referencia de la paz, porque de lo que vamos a hablar y de lo que los jóvenes quieren recibir es de la santidad. ¿Y qué dice? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, requisito indispensable es que nosotros seamos santos, hermano. ¿Cómo lo logramos? En la misma Escritura nos lo dice. Lo que pasa es que muchas veces leemos por leer y no meditamos, no escudriñamos, entonces no nos damos cuenta cómo lograr esa santidad. Mire, la santidad no lo logra usted, pero es parte. Usted es parte de su, usted domina su propia mente, pero la santidad no la hace usted solo, lo hace el Espíritu Santo cuando usted da lugar a que Él le guíe sus pensamientos, a que Él esté allí direccionando su vida, amén. Esa santidad se logra de dos partes, de arriba, que es la unción del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer nuestra inferioridad en relación a la superioridad que Cristo tiene, ¿verdad? Porque de Él dependemos nosotros.
Y antes de pasar en sí a la santidad, no voy a dejar este versículo bíblico acerca de la paz. Cuando el Señor Jesús habla a sus discípulos, ¿verdad? En el Sermón del Monte dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos, también coherederos de ese pacto. Y también habitaremos en esa ciudad santa. Porque qué padre va a querer dejar a su hijo ahí en la tierra, ahí en un sitio fuera de casa. Todo padre y más nuestro Padre Celestial, que es lleno de misericordia, de amor. Él nos quiere ahí, que habitemos juntamente y eternamente con Él. Amén. Pues en el libro de Hebreos, si nosotros vemos en este versículo en el cual nos estamos basando, dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por tanto, podemos reconocer que allí nos está condicionando la palabra. Una condición te va a traer una recompensa. Tú haces esto y vas a recibir esto. Amén. También podemos verla como una advertencia. Una advertencia que te dice: mira, tienes que buscar la santidad. Sí o sí, tienes que buscar la santidad, porque esa es la clave para llegar a esa ciudad santa y habitar con nuestro Padre. Al inicio yo les preguntaba: ¿cuántos son santos? Yo veía algunos con temor, con duda. Hermanos, el Señor, ¿cuántos recuerdan que dice Efesios que Él nos escogió, Él nos eligió, Él nos determinó para Él? Entonces, cuando hablamos de la santidad, vamos a reconocer 3 aspectos esenciales, porque eso es lo que la santidad como cualidad es, para que nosotros tengamos la oportunidad de gozarnos de esa vida eterna. Cuando nos dice lleven una vida de santidad, nos está diciendo lleven una vida de obediencia. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. No hay duda, no nos podemos perder nosotros, hermanos. ¿Qué hizo? Solo hay que ponernos a recordar. Cuando Cristo estuvo aquí, en cada pasaje bíblico, el Señor nos ayuda a recordar: ¿esto está bien o no está bien? Eso es buscar la santidad, reconocer que si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Desde el Antiguo Testamento, en Levíticos 11, capítulo 44 capítulo 11, versículos 44 y 45, dice el escritor: yo soy el Señor vuestro Dios, así que santificaos y manteneos santo, porque yo soy santo. No os hagáis impuros. Entonces, lo contrario de santidad, lo contrario de no ser santo, es mezclarnos con el mundo. Por tanto, Él ya nos ha llamado a santidad. Dice: porque yo soy santo, ustedes también son santos. Y acordémonos, hermanos, cuando habla el apóstol Pablo y dice: la ofrenda para los santos. ¿Qué significa? Que se le debe honrar y valorar a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, a los santos. Dice en otro pasaje bíblico, ¿verdad?, del salmista: no permitas que tu santo vea corrupción. Y cuando nosotros leemos ese salmo, le pedimos: Señor, no permitas que estos ojos vean corrupción. ¿Y es que David era santo, acaso?
Él se autodominó santo porque Él sabía que nuestro Redentor le había escogido. Amén. Así que nosotros somos llamados santos porque Él es santo. Todos los que estamos aquí, el Señor nos está preparando para alcanzar esa santidad. Leemos en 1 Samuel 2:2, cuando Ana ora y dice y reconoce, ¿verdad? Nadie es santo como el Señor. No hay ninguno otro como Él. Entonces es aquí donde vamos a llegar a reconocer esos tres aspectos de la santidad, sin dejar de reconocer que el santo por excelencia, por naturaleza, por condición, es nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, y por eso se considera santo, 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 3 veces santo, porque esos son los atributos de Dios. Nosotros conocemos que el Señor es omnisciente, es omnipresente, es lleno de sabiduría. Él es el soberano que hace todo lo que Él quiere. Entonces, clasificamos los atributos del Señor en 3: los que no se relacionan con nosotros, o sea, su naturaleza. No podemos decir que nosotros somos santos 3 veces. No, nosotros solo somos una vez. Él es santo porque Él es infinito. Él tiene una unidad con su Hijo y con su Espíritu. Y Él es espíritu. Entonces la naturaleza de Él es un ser increado. Por eso ese atributo por naturaleza nosotros no podemos ahí, porque Él es diferente. Él está arriba, nosotros estamos en la tierra. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es fiel, nosotros somos infieles, hermano. Lamentablemente, de una u otra manera, no estoy hablando de parejas o de matrimonios, somos infieles hasta con el Señor. Amén. Entonces, solo Él es fiel. Y los atributos activos del Señor, ya todos los conocemos y nos gozamos y nos gloriamos con Él, porque yo digo, aquí está el Espíritu Santo. Allá con mi familia está el Espíritu Santo. Esos son los atributos activos de nuestro Padre: omnisciencia, omnipresencia, soberanía. ¿Qué más podemos decir de Él? Omnipresencia. Él está en todo lugar, conoce hasta lo más profundo que usted ahorita mismo está meditando en su corazón, o cavilando, como decían los apóstoles. Pero entonces nos centraremos en los atributos morales de Dios, y ahí es donde nosotros centramos. Gloria sea al Señor, porque se acordó de nosotros, que éramos unos débiles, que estábamos en la miseria por el pecado original. Cuando hablamos de los atributos morales, estamos hablando de las cualidades, esos adjetivos que hacen que usted reconozca si esta flor es blanca o si esta flor es verde. Estamos hablando de eso, de las cualidades que usted tiene. Si usted es morena, si usted es blanca, si usted es baja. El Señor aquí. ¿Qué atributos morales podemos darle al Señor? La participación de ustedes, mis hermanos. Quiero escuchar cómo manifiestan, cómo ven a su Padre. ¿Cómo es su Padre? ¿Cómo lo cualifican a ustedes, a su Padre, hablando de los atributos morales? Es maravilloso, es hermoso. Dice alguna por allí, no sé quién dijo, no lo podemos describir. Es infinitamente hermoso, grande, majestuoso, maravilloso, hermoso. Bueno, hay muchísimos adjetivos con los cuales nosotros podemos decirle cuando entramos en nuestra oración y dice el Padre Nuestro. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos, les dijo
que le dijeran al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Allí indica el Padre que reconozcamos la santidad del Señor. Y ese es el atributo del tema de este mes, la santidad. Entonces, hablando de los atributos morales, podemos decir que Dios es santo, es justo, es fiel, es un Dios lleno de amor y de misericordia. ¿Lo podemos tener nosotros, hermanos? ¿Los podemos tener nosotros, esos atributos? Claro que sí, si obedecemos, si llevamos una vida santa. Claro, no, usted va a decir que no los podemos llevar si usted no los está llevando y si no se está acercando al que le da la dirección. Solo con la obediencia, la relación genuina que usted tenga con el Padre es el que le va a permitir, y la relación genuina de escudriñar la palabra y de ser reverente ante el Padre es lo que a usted le va a permitir estos atributos. Usted va a tener santidad si usted le da el lugar al Espíritu Santo. Amén. ¿Lo cree, hermano? Lo hace entonces, porque la mente lo que cree, lo hace. Si su mente lo domina, usted, hermano, lo siento mucho, pero usted no tiene dominio propio. Usted, si se lo cree, lo hace y lo logra. Yo digo, yo debo actuar en santidad. Y vamos a ver cómo a veces no manifestamos santidad. Pero como nosotros estamos buscando allí esa relación con el Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra, a través del amor entre hermanos, entonces vamos a saber que estamos trabajando para una vida eterna, para ver al Señor, porque sobre todo debemos de saber, hermanos, que es que llevar la santidad, llevar una vida santa es para obtener un galardón, una recompensa de habitar permanentemente con Él. Y partiendo del vocablo griego santo, podemos decir, y lo decía hermana Ivonne al principio, la santidad significa estar apartado, separado. Pero también el hebreo kadosh, agios, también determina etimológicamente que es dedicado, que es consagrado. Entonces la santidad, desde esos puntos, esos aspectos a los que queremos tratar, que es separado o apartado, pero apartado ¿de qué? Del pecado, no de Dios, hermanos. Es verdad que estamos separados de Dios por la distancia, hablando de espacio, estamos separados, pero estamos internamente ligados a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo que nos debe a nosotros, y Él es el que nos separa. ¿Usted qué cree? ¿Que quién lo sacó de la droga? ¿Quién cree usted que lo sacó del adulterio? ¿A quién? Usted solo no lo hizo, hermano. Usted solo por sus propias fuerzas ni se levantaría de su cama hoy. Con eso le digo todo, hermano. Aquí el que lo separó desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, no lo digo yo. Lo separó, lo apartó y dijo: yo aparto en millones de personas. Él lo apartó para que usted le sirva a Él. Entonces, como usted ya está apartado, por eso está aquí, usted no está por casualidad. Y sabemos, y como dice Hechos 2, Él añadirá a los que han de ser salvos. Y creemos y oramos, ¿verdad?, para que el Señor tenga misericordia de los santos escogidos. Y hablando de los santos, hermanos, recordemos que dice Primera de Pedro
en el capítulo 2 dice que ninguna profecía vino, dice la Reina Valera, vino por humanidad, por escritura humana, sino que los santos hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron esta palabra. Entonces, ¿eran santos los apóstoles y los profetas que escribieron el Antiguo y el Nuevo Testamento? Claro, porque el Señor ya los había separado, ya los había escogido para que Moisés tomara esa vara que le sirviera para liderar al pueblo de Egipto. Hombres y mujeres escogidas, separadas del mundo para trabajar en el ministerio, para trabajar en la obra. Amén. Así que nosotros también somos separados para trabajar en el ministerio. Así que quede claro, hermanos, que somos santos por los atributos morales, ¿verdad? No por los atributos de naturaleza, porque Él es un ser increado. Nosotros somos creados. ¿Comprendemos esto, hermanos? Amén. Y cuando hablamos de la parte dedicados, y solo nos podemos ir al libro de Samuel, del libro del profeta Samuel, cuando pidió ese hijo, ¿verdad?, que tanto anhelaba, y que le dijo: yo te lo dedicaré, si tú me lo das, yo lo dedicaré para ti, lo dedicaré. Entonces nosotros debemos de tener esa forma, esa decisión de dedicarnos a Él. ¿Y cómo nos podemos dedicar a Él, hermanos? Haciendo buena obra, porque en Él, en la deidad, solo habita lo bueno. En Él el Señor estuvo con pecadores, pero no conoció pecado. Esa es la diferencia, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener en cuenta, que Él es incomparable a nosotros en divinidad, en naturaleza y en actividad, en total sabiduría. La dedicación, hermanos, nosotros podemos decirle al Señor en nuestra oración: yo te dedico a mis hijos para ti. Y entonces usted está diciéndole: Señor, yo te dedico a mis hijos para que tú los santifiques. Yo dedico mi vida para que tú la santifiques. Pero si no la estamos dedicando, hermanos, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Yo tengo que dedicar. ¿Y qué es dedicar? ¿Qué será dedicar? Dar, seguir, consensuar en algo que usted ha decidido, una decisión que usted tiene que mantenerse en el propósito, ¿verdad? Y dice la palabra en primera de Pedro capítulos 2:9: mas vosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Amén. Entonces comprendemos, primero, apartado y separado del pecado. No es que no vamos a ir a predicar la palabra al mundo, no. Nosotros, esa separación debe de ser del pecado. Pero así como Cristo predicó, porque dice que Jesús vino por los enfermos, no por los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de cura. Los enfermos son los que teníamos necesidad. Entonces, siguiente punto era
la dedicación, que era presentarnos ante Él a su servicio, como lo hizo Ana. Y también la dedicación es es ofrecer el servicio en justicia y no al pecado, como dice Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Si lo pueden ver ahí en las pantallas. Dios nos ha llamado a ser santos. Entonces, vamos al siguiente aspecto, que es la consagración. Según el vocabulario, la etimología griega, dice que somos separados del pecado, dedicados al servicio del Señor y consagrados. ¿Pero qué es consagrar? Usted ha escuchado cuando dice, está consagrado, es que es intocable. Dice el pastor, este piano está consagrado para la alabanza a Dios Altísimo. ¿Qué pasaría si este piano sale de aquí o esta guitarra sale de aquí y se la llevan a tocar música mundana? Ya se ha profanado. Entonces, la consagración es estar determinado para un propósito, es un acto de entrega. En este caso puse el piano, pero en este caso tiene que ser usted. Consagrarse para el servicio del Señor, esa entrega total para el Señor puede ser, ¿verdad? Recordemos cuando en el Éxodo, Moisés le dice, Jehová le dice a Moisés, consagración de los hijos de Aarón. ¿Se acuerda usted cómo consagraron a los hijos de Aarón? Como sacerdotes, ¿verdad? Si usted ha leído el Éxodo, la historia de Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Están consagrados. Pueden ser las cosas consagradas al Señor, pueden ser materiales, pueden ser nosotros mismos, y el Señor nos ha consagrado para Él. Somos intocables, hermanos, y aunque muchas veces por nuestra falta de dominio propio nos vayamos y nos alejemos del Señor, si Él ya te ha consagrado, Él te volverá a traer. Amén. Y el Señor no solamente consagra personas, no solamente consagra el tabernáculo, no solamente lo consagra los utensilios, no, el Señor también consagra lugares. Este lugar está consagrado ¿para qué? Para adorar y para darle la gloria al que nos creó, al que nos formó y al que está aquí. Amén. Así que su casa debe estar consagrada para el Señor. En su casa no debe haber mentiras. En su casa debe de reinar la paz. En su casa debe haber una vida de adoración. En su casa debe de evitar todo pecado. Y no estoy hablando de la casa, de ese piso que estamos alquilando. No, estoy hablando de la casa, de ese altar personal que usted y yo tenemos ante el Padre y que Él ya nos consagró. ¿Qué dice la palabra? Llevemos una vida, busquemos una vida en santidad. Es una exhortación, una advertencia, hermano. Entonces la consagración es aplicar lo especificado por Dios y no mezclarnos con las impurezas de este mundo. Porque hoy a día, hermanos, lamentablemente, y para nuestros jóvenes sobre todo, para nuestros jóvenes y para nosotros los mayores también, el mundo está lleno de impurezas en nuestros móviles, en nuestras redes sociales, en nuestro medio. Hermano, está lleno de impureza. Pero como el Señor ya te ha consagrado, tú te vas. Si tú le das lugar al Espíritu Santo, porque como le dije al inicio, no es usted solo, es con la ayuda, la guía y la dirección del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te convence de todo pecado, de todo juicio y de toda justicia.
Así que cuando le dijo el Señor Jehová a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ese lugar estaba consagrado porque estaba Él, estaba lo majestuoso, aquello que nunca ha conocido y no permite el pecado, aborrece la maldad, dice la palabra. Amén. Y vamos a ir concluyendo, hermanos, con una pregunta para poder actuar con santidad. Todo creyente debe imitar a Cristo, pues el que recordemos que a pesar de lo duro que padeció Cristo, la persecución, el ataque físico, hasta llevar una vida dura, una muerte y muerte de cruz, dice que era la muerte más vergonzosa en aquel tiempo. A pesar de eso, el Señor se apartó del pecado, se dedicó a la visión, se dedicó a la misión, se consagró para su Padre, cumplió, obedeció la voluntad del Padre. Por tanto, ¿de qué manera logro yo, logra usted esa santidad? Y me hago la pregunta: ¿estoy actuando en santidad? ¿Estamos actuando en santidad? Pregúntese: ¿estamos actuando con santidad? ¿Estamos apartándonos del pecado? ¿Estamos consagrando al Señor? ¿Estamos dedicando al Señor? ¿Sí o no? Amén. No lo vamos a hacer, hermanos, de la noche a la mañana. Es un proceso. Para llegar a la santificación es un proceso. Pero con la ayuda del Señor vamos a lograrlo y vamos a habitar en esa ciudad prometida. Algunas pautas que nos harán reflexionar si estamos llevando una vida santa. Cuido mis palabras, mis pensamientos, mis acciones para edificar y para no destruir. Estamos actuando con santidad cuando hablo y cuando actúo para edificar y no para destruir. Eso es tener una vida de santidad. Cuando mis palabras produzcan un efecto positivo, no para murmurar del hermano, no para contender con el hermano. Tener santidad, hermano, es crecer en el espíritu, pero a veces a la que le damos lugar, que crees que es a la carne, y eso no es santidad. La santidad es crecer espiritualmente y morir a mi viejo yo. Y como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es tener santidad, darle lugar a Cristo. Es consagrar mi vida a cuidar de lo que Dios me ha regalado. Fíjese que hasta eso es santidad. Es que usted dedique sus finanzas, dedique sus hijos, dedique su alma, dedique sus pensamientos, dedique su vida entera, dedique su esposo para Cristo. Eso es actuar en santidad. Es aumentar mi fe, porque sabe que muchas veces cuando tenemos dificultades perdemos la fe. Pues eso no es estar en santidad. Tener santidad, hermano, es irnos a dormir tranquilos, dejando que todo lo haga el Padre. Es separarme de las situaciones, de las circunstancias donde esté el pecado. Porque dice la palabra que somos luz
y somos la sal de la tierra. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino que tenemos que ser testimonio. Es dar mi ofrenda, dice, con gratitud. La santidad es ser misericordioso. La santidad no es vestir con una falda larga. La santidad está aquí en el interior. La santidad es tener la reverencia y el respeto por las cosas de Dios, por la palabra. La reverencia, hermanos, ante la alabanza, ante la oración. El respeto que le debemos dar al Señor y a nuestro prójimo también. Es dar el servicio con gozo. Cuando usted sirve, servir con gozo, con abnegación, priorizando las demandas que el Señor pone en su palabra. Si dice la palabra, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma mi cruz y sígueme. Es aceptar la exhortación. Un punto importante para los jóvenes aquí, y me gustaría pongan el texto en la traducción del lenguaje actual, Hebreos 12, versículos 5 y el número 10. Dice que es aceptar la exhortación y la disciplina como sabios, no como necios, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nos exhortan, nos enfadamos. Ninguna disciplina dice al presente es gozo, es motivo de alegría, ninguna. Pero el Señor nos disciplina, nos exhorta para hacernos santos como Él. Es dar mi alabanza con un corazón lleno de devoción y sinceridad. No es venir a cantar por cantar, no, eso no es. Es venir a cantar con un corazón lleno de adoración al Padre, de un corazón sincero, lleno de amor hacia mis hermanos. Es predicar y escudriñar la palabra sin quitar ni añadir más. Es predicar la palabra, guardarla y ser testimonio con mi vida. De nada me sirve a mí predicar aquí y si yo no doy un buen testimonio de santidad. De nada me sirve, hermanos. Entonces la palabra dice, es correr. La santidad es correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es la carrera que tenemos por delante? Es conseguir, es llegar hasta ese día grande que tiene preparado el Señor, donde habitaremos juntamente con Él. Y como dice el Apocalipsis 4:8, y con esto nos despedimos. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Santo. Y dice que aquellos que vio Juan cantaban santo, santo, santo. Él es el Santo y nos puede santificar a nosotros. Despidámonos con el himno que tenemos preparado ahí. Santidad, hermano, es salir de esta iglesia agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Es salir en paz con todos. Es que nuestro corazón esté feliz y agradecido. Amén. Que Dios me les bendiga.